¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lalo? Buenos días. ¿Cómo estás viendo vos esto que el gobierno de alguna manera lo pone como en su haber? Bueno, el gobierno puede decir que después de muchos años Argentina tuvo un enero con superávit fiscal, ¿no es cierto? Sí, Tuvo sí. como 2 billones más o menos de superávit primario, que cuando se descuenta el pago de intereses de la deuda, digamos que son más o menos un billón y medio, le queda 500.000 millones de superávit financiero. Ahora, bueno, la cosa es un poco más compleja que yo diría en la visión simplificada que presenta el ministro. Bueno, los ministros no pueden decir otras cosas que decir vendrán tiempos mejores, pero digamos, me parece que todavía le falta recorrer un camino importante para decir de que efectivamente está triunfando contra la inflación y que entonces estamos en condiciones de que la economía rebote, ¿no? Digo, ¿qué es lo que falta? Ahí está. todo el mundo está de acuerdo, Lalo, Sí, con que sí. hay que tener prudencia fiscal, con que no se deben admitir desbordes monetarios como los que ocurrieron al final del gobierno anterior, o que hay que tener una política cambiaria que sea consistente con lo monetario y lo fiscal. Ahora, también hay otra cuestión que no debe ser ignorada por quien decide la política económica. Yo diría es la otra columna que sostiene el edificio, que es la referida a la tolerancia social y a la generación de consensos políticos para llevarlo adelante. Y en el punto de los consensos políticos da la impresión que el presidente no es muy afecto a ellos, ¿no? Y Sí. eso va a generar en algún momento complicaciones. Además, en febrero, Lalo, cuando veamos los números de febrero, seguramente los números del sector público no van a ser tan impactantes como los de enero. ¿Por qué? Porque la caída del nivel de actividad, producto de todas las decisiones, la economía está, digamos, en una fase de contracción, eso impacta sobre los ingresos del sector público. Y bueno, yo creo que hay como un puente hasta marzo, abril, en el cual el gobierno tiene que tratar de llegar sin modificar el tipo de cambio, pero en algún momento tiene que presentar un programa un poco más integral, menos simplista que decir yo bajo el déficit y con eso soluciono todo. Claro. Mira, me quedó este título que lo vi en Clarín esta mañana respecto de la preocupación que tiene Gita Copinat, que es la mano derecha de Cristina Georgieva, que dice que le preocupa si es sostenible el plan de ajuste. O sea, Claro. y sobre todo los efectos sociales, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno tiene claro que en una economía que tiene la mitad de la población en condiciones digo, por decir números redondos, ¿no? En condiciones de pobreza, debe tener mucho cuidado con la forma en que se realizan los ajustes. Fíjate vos que el superávit primario que se ha logrado, y que por supuesto, insisto, es una buena noticia, vino, si uno mira los números con un poco más de detalle, ve que tuvimos en los últimos 12 meses, a partir de enero a enero, tuvimos 254% de inflación, y que los ingresos del sector público crecieron 256%. Es decir, que el ajuste vino básicamente porque se redujeron los gastos corrientes primarios, digamos, los gastos, claro. Y esos gastos crecieron 130% en términos nominales, cuando la inflación fue 254%. Entonces uno, cuando empieza a ver allí qué es lo que no, en qué se ahorró, digamos, bueno, uno encuentra algunos gastos que ni siquiera crecieron en términos nominales, como es el caso de la transferencia a provincia, claro. Y los gastos de capital. Los gastos de capital cayeron en términos nominales 50%. Y otros gastos que no crecieron como la inflación y que tienen, digamos, impactan socialmente, es, por ejemplo, las prestaciones sociales crecieron 150% cuando la inflación fue 250%, o las transferencias a universidades, en fin. Digo, y todo eso hace a ese otro, digo yo, esa otra columna. Yo digo, la política económica es un edificio que tiene una columna que es la política monetaria, una que es la política cambiaria y una tercera que es la política fiscal, pero tiene una cuarta para sostener el edificio, que es el tema que viene del mundo de la política, no viene del mundo de la racionalidad económica, digamos, ¿no? Sí, lo último que te pregunto, Alfredo, vos recién mencionaste el caso de las transferencias a las universidades. Están muy preocupados, sí. Ya han puesto el grito de advertencia en Villa María, en Río Cuarto. Acá Córdoba, John Boretto no dijo nada todavía, pero sé que hay una preocupación, se debate todos los días en las universidades cómo
manejar las casas de altos estudios con presupuestos reconducidos de hace 2 años atrás. Claro, lo que sucede es que las universidades tienen aproximadamente, hablemos de la Universidad de Córdoba, aproximadamente tiene 90%, digamos, debe ser un poquito más, que son salarios, ¿no es cierto? O sea que allí, si los ajustes salariales normalmente los gira el Tesoro por la planta ocupada de la universidad, ¿cierto? Pero hay que ver, porque eso puede generar conflictos si no se ajustan adecuadamente. Pero además están todos los gastos de funcionamiento, el resto, que son gastos de funcionamiento, muchos de los cuales a veces las universidades los afrontan con recursos propios, pero sin lugar a dudas, con una economía que ajusta sus precios, digamos, al 250%, bueno, es impensado que se pueda mantener, digamos, sin ajustar adecuadamente las partidas presupuestarias para las universidades. Alfredo Blanco, gracias por este contacto con Radio Suquía, muy atento. Muchas gracias, Lalo, un abrazo grande a todos.